Buenas, ¿qué tal? Estamos con Adri Rivera, jugador de Guanapis Sala 10 Zaragoza. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás, tío? Bien, aquí estamos. Siempre empiezo con la típica pregunta de por qué fútbol sala y no otro deporte como fútbol, por ejemplo, o baloncesto, que son hoy en día deportes más reconocidos que el fútbol sala. Bueno, baloncesto con las manos se me da muy mal botar el balón y todo, y por la altura no iba a ser. Y fútbol sala, pues porque mi madre desde pequeñito, por temas laborales, me tenía que poner una actividad extraescolar. Y bueno, en el colegio que estaba era el fútbol sala, y a mí me gustaba el fútbol, y me metieron ahí con 4 añitos, con el permiso del entrenador, me dejaron meterme con los mayores, entre comillas, y desde entonces pues no he parado. Pues nada, empiezas a destacar ya en juveniles, en Alcorcón. ¿Cómo son esos comienzos hasta que llegas al Alcorcón y ves que puedes dedicarte a ello? Bueno, pues empezó todo, como te digo, en el cole, y del cole me fui al Parque Lisboa, un club de Alcorcón. Antes había dos, que eran en Ciudad Alcorcón y el Parque Lisboa. Y bueno, yo me fui al Parque Lisboa y ahí me tiré hasta juveniles, como has dicho, que se fusionó, los dos clubes se fusionaron y hicieron ese ala de Alcorcón con el escudo del equipo de fútbol 11 y demás. Y ahí duré ese medio añito. Y en toda mi etapa del Parque Lisboa, la verdad que la recuerdo con mucha felicidad, pasándomelo como un enano, siendo ese club pequeño que daba guerra, pues a lo que era Guadilla, Móstoles, que siempre peleaban por la liga, pero nosotros siempre estábamos por ahí, cuartos, quintos, ando un poco por culo. Cuando llega Leganés a buscarte y demás, ahí ya tú empiezas a ver como que tú tenías un objetivo marcado de decir, hostia, quiero ser jugador de fútbol sala profesional, o como lo hacías para divertirte. Sí, hasta la llamada de la selección, cuando me llamó la sub-17, ahí era un hobby, no era para mucho menos, era mi sueño, pero no era un objetivo que yo tuviera porque lo veía muy lejos y muy difícil. Y luego cuando me llamó Leganés, pues me lo empecé a creer un poco, que podría llegar a algo, pero para nada lo que hoy en día, con mucha suerte, tengo. Cuando estás en Leganés, no era lo que es hoy, por ejemplo, que tiene me parece que está asociado con el club de fútbol. Los derechos de la imagen, del escudo, no tiene económicamente, hasta lo que yo sé, si no ha cambiado, no tiene una parte económica, una ayuda económica, se solventa el club solo, por lo que yo sé. Pero sí tiene la imagen del Sí, equipo cede de a lo fútbol. mejor los derechos de eso. Sí. Es que como ahora ha habido, no sé si, imagino que lo sabrás, que ha habido tema de económicos, que ha habido impagos y Sí. demás. No sabía si el club de fútbol o no estaba involucrado, pero vi un comunicado diciendo del club de fútbol que no. Que es ajeno a esos problemas, por eso, porque al final quieren darle esa imagen como para que tenga una imagen unificada del deporte, pero a niveles económicos cada uno que tenga lo suyo. Y nada, de ahí sales a Noya, tu primer equipo fuera de casa, fuera de Madrid. ¿Cómo vives tú eso? Bien, yo siempre le he dicho que para mí fue el año que más aprendí, en lo deportivo, en lo personal y en lo personal deportivo, ¿sabes? Como el jugador fuera de la pista, madurar mucho y tal. Como dice mi padre, muchas veces me dice que me fui a hacer la media Noya, y para mí tiene parte de verdad, porque al final a nivel deportivo crecí mucho porque estaba rodeado de jugadores buenísimos, era un ámbito era un ámbito buenísimo, todo de felicidad, encima los resultados acompañaban. Y bueno, encima tenía la suerte de tener un buen entrenador allí, que era Marlon, con el que aprendí también muchísimo. Y aunque lo recuerdo como un año duro porque no jugaba mucho y porque pues, también Marlon era cañero, lo recuerdo con mucha gratitud porque, lo que te digo, mejoré sobre todo mentalmente muchísimo, y lo recuerdo con muchísimo cariño ese año y al club. Y nada, de ahí pasas a Talavera, cerquita de casa. Bueno, si no me equivoco, eres de un pueblo de Toledo también, o sea que te pilla al lado de casa y te viene todo de perla. Lo único malo es que lo que tú estabas diciendo, en Noya no jugábamos mucho, pero el equipo tenía un objetivo de ascender y demás, y por ejemplo en Talavera pues cambia un poco el objetivo, que al final descendéis. ¿Cómo pasas tú ese año en Talavera? Bueno, a ver, lo paso entre comillas bien, porque como
dices, estoy cerca de mi casa, mi pueblo está a 15 minutos de Talavera y lo paso más o menos bien porque termino un partido y el domingo me puedo ir con mis padres y demás, que pasan todos los fines de semana en el pueblo, pero también me gusta ganar y soy muy competitivo y bueno, el objetivo no era ascender, pero para nada era la permanencia, el objetivo era un playoff y ver qué pasaba porque había plantilla para ello, pero al final pues la racha, la dinámica malas y demás, donde entras y no puedes salir, nos metieron ahí abajo y no lo conseguimos sacar adelante encima de un año complicado porque después del COVID descendían 5 y bajamos, si no me equivoco, con 42 puntos, que el año pasado el que marcó el playoff en segunda yo tenía 51 o 52, o sea, bajamos con muchísimos puntos. Entonces, bueno, fue un año complicado, muy complicado, pero bueno, a nivel individual pienso que fue un año deportivamente bastante bueno. Y ahí, bueno, te llega también la llamada de la sub-19, con Canillas. Imagino que ya tendrías antes contacto con él por haber estado en la sub-17 y demás. Sí, o sea, la selección la verdad que fue bastante pronto, estaba por entonces Fede en las inferiores, que fui con anterior generación. Y bueno, ese año sí era lo que me ayudaba también como a seguir y salir de esa mala dinámica de resultados, era ir con la selección y bueno, ganar unos vistosos, lo que tocara, ganar y luego pues al final de esa temporada se fue el europeo que por sorpresa también. Yo estuve allí en el europeo, que estuvisteis en Jaén y hicisteis un europeo de locos. Imagino que también tendríais la presión de la anterior selección que había ganado el primer europeo, la jornada de jugadores que salieron. Imagino que eso también sería una presión. Sí, al final, ya no solo por los jugadores que ganaron la selección, o sea, el europeo, perdón, sino porque es España. Y a nivel mundial, bueno, está Brasil, Argentina, pero a nivel europeo, como no está Rusia por los temas de la guerra y demás, está Portugal, con todos los respetos hacia Francia e Italia, que están haciendo las cosas muy bien. En categorías inferiores, Kazajistán no tiene una selección competitiva y esos países que están por ahí no la tienen, entonces somos Portugal y nosotros, vinimos a llegar a la final y en la final teníamos esa mini batalla, esa mini guerra ibérica con Portugal que la verdad que los amistosos habrá que verlo porque eran peleas más que partidos a veces y bueno, en la final tuvimos suerte y les conseguimos en la prórroga ganar bien, como todo. Y nada, ser el capitán de aquella generación que es campeona de Europa sub-19 y demás, ¿cómo se lleva eso? Eso tiene que ser la hostia. Sí, a ver, a mí el brazalete era lo de menos, ya el estar ahí con todos ellos y representando a tu país, aunque sea una categoría inferior, es increíble, pero el ser capitán, pues bueno, es una responsabilidad, yo creo, que yo creo que mínimamente la cumplí, no sé ya luego eso, los valores que lo tengo que valorar. Pero bueno, como te digo, es un orgullo el hacer las ruedas de prensa, el ir al sorteo con los árbitros y ser tú ese foco de atención durante ese momento. Al final mola estar ahí delante de todos y luego yo también intento ayudar en todo lo posible a los compañeros y sobre todo también hacer como ese hilo entre cuerpo técnico y jugadores, que no hacía falta porque era muy buen rollo, pero yo qué sé, si pasaba algo a un jugador, pues a lo mejor decirle antes de que le dijera Cani o David o Mon algo, decirle, oye, esto no, que te va a decir algo y a lo mejor la lías. Pero bueno, solamente eso, era un grupo maravilloso y yo en la pista se vio que todo lo llevamos muy bien. Bueno, de hecho, la mayoría de vosotros habéis llegado a primera y estáis empezando a hacer vuestras carreras. ¿Tienes alguna anécdota de aquella celebración, de tus compañeros y demás que digas, guau, chaval, esto es... A ver, hay cosas que a lo mejor no podría decir porque yo qué sé, pero anécdotas hay. Ahora después si quieres en la cámara te lo digo, pero no, el salir todos juntos, al final no habíamos salido todos nunca porque estábamos concentrados, nos juntábamos solo para concentrarnos. Sí que es verdad que bueno, pues al final hay gente que queda a final de temporada de vacaciones con una y otra con otra, pero todos juntos no, incluso al salir, mucho menos con gente del cuerpo técnico. Y anécdotas hay, pero no la guardemos por ahí. Mejor decirlo por si acaso. Y nada, lo que estábamos hablando antes, es campeón de Europa sub-19, siendo el capitán, sales de Talavera después de una mala temporada donde se defiende, pero tú haces
una temporada muy buena que hace que te llame Sala 10 Zaragoza. Sí. Esa llamada es también como más acercándote al objetivo de primera división, de llegar a la élite. Sí, al final es lo que he dicho siempre desde que era pequeño, desde juvenil, yo al final, para llegar a la primera división, que era un sueño, yo no quería pasar de juveniles a primera o de segunda vez Leganés a primera. Yo quería primero pues, ser un jugador de segunda, llevar años en segunda. Hacerte jugador, que no fuera todo corriendo y quedarte estancado en un juego. Madurar y que la gente vea que tengo nivel para segunda y que con los años pues dije, este chico puede jugar en primera división. Y ya cuando me salía de la opción de jugar en primera división y yo estuviese ya bien formado para ello, pues dar el salto a primera división. Y yo creo que lo más cercano y la mejor oportunidad que tenía en ese momento para poder formarme, bueno, seguir formándome como jugador, era venirme aquí a Zaragoza. Y bueno, lo que di con la tecla, encima al primer año no ascendimos, me sirvió para jugar por primera vez en un periodo de ascenso, como te he dicho ahora, madurar como jugador y seguir cogiendo esa experiencia en la categoría y seguir un año más, que fue el pasado, donde se consiguió, pues eso, ganar. Al final, pues mira, es lo que te digo, tengo un descenso a segunda vez, unos playoffs de ascenso y luego el campeonato de segunda. Y el año pasado, bueno, fue un año muy bueno para ti, consigues el ascenso a primera división y bueno, llega uno de los más grandes de España, que es el Pozo Murcia, que no se suele fijar en gente de categorías inferiores o de chavales tan jóvenes. Esa llamada para ti, ¿cómo es? No, a ver, yo recuerdo hablar con mi representante y que me lo contara y yo, bueno, no me lo creía a finales de mayo, principio de junio, no me acuerdo muy bien, y yo no me lo creía. Han llamado, vale, pues yo sigo con mis vacaciones y de repente un día pues me pasó una propuesta de contrato y demás y a mí la lagrimilla se me escapó porque al final es lo que te digo, mi sueño era jugar pues eso en un equipo grande, también te digo, nunca pensaba en llegar a un Pozo, por ejemplo, un Pozo Inter Barça, que son esos tres que están ahí a nivel histórico, nunca pensaba llegar en eso. Así que es verdad que yo con la evolución que estaba teniendo decía, joder, a lo mejor llego a no sé, un equipo histórico, Sota, un Valdepeñas, equipos que son un equipo que lleva muchos está años en ahí primera, arriba, pero pelea por eso, por unos playoffs, por meterse en una Copa de España y tal, pero no pelea por un título de liga. Y cuando me llegó la oferta y la llamada del Pozo, pues yo no me la creía, la verdad, o sea, yo le pregunté 3 veces si esto era verdad y ya cuando me pasó la oferta, en la propuesta del contrato, yo dije, hostia, y yo me emocioné, ¿no? Además me acuerdo que estaba entrenando y como tenía ese mensaje, esa llamada pendiente del repre, pues cuando me llamó lo cogí y paré de entrenar y a mí me emocionó porque, hostia, es que no tengo ni palabras, o sea, no tengo palabras, no sé cómo describirlo sin sonar a llorón o afilado, no sé, pero es una cosa increíble. Y lo que te quería comentar, te ficha el Pozo, bueno, está cedido esta temporada. ¿La idea era esa de cederte otra temporada en Zaragoza o depende de lo que tú hicieras, de si te quedabas en segunda o ascendías a primera? No, los clubs llegaron al acuerdo entre ellos de que si subíamos había una cláusula que me hacía quedarme aquí y si no, no sé qué. Si Sí, que te podrías haber ido a otro equipo, pero exacto. tú también preferiste quedarte aquí. Sí, obviamente al final aquí en Zaragoza me acogieron súper bien, es una ciudad a la que tengo mucho cariño, el club es fantástico, los compañeros increíbles y pues no hay mejor forma de cerrar como este ciclo que jugando en primera con ellos, o sea, dando ese paso a la categoría de primera división de la mano de Zaragoza, que es la que me la atendió cuando yo estaba recién descendida segunda vez. ¿Qué tal está siendo el debut en primera división y jugando contra grandes clubes y demás? Bueno, al principio de temporada fue complicado porque tuve una molestia en el cuádriceps y contra Cartagena, por ejemplo, no pude jugar, contra Jaén justo volvía de la lesión y bueno, pero la verdad que tuve esa mala suerte de pues, perderme esos dos equipos. Pero la verdad que está siendo dura
la verdad, a nivel colectivo, al principio, como te digo, entre esa molestia y la adaptación a primera división, nunca había jugado contra Cartagena, bueno, contra Cartagena no, pero contra Inter nunca había jugado, y al final pues pasas de jugar contra la UMA, que fue el segundo del año pasado, a jugar contra Inter y pues el cambio es abismal. Entonces, bueno, pues sí que esos primeros 6-7 partidos me costaron, la verdad, a nivel individual bastante. Y luego encima, pues bueno, el colectivo estábamos en esa buena racha que empezamos contra prácticamente los 5 más fuertes, quitando, nos faltaba el Pozo. Tuvimos a Inter, Cartagena, Jaén, Barça, Peñíscola, Palma, en las primeras jornadas, pues alguna adaptación, sí, mucha más bola. Pero bueno, yo creo que ahora ya estoy más o menos adaptado un poco a la categoría, que pues eso, mucho por mejorar y por seguir creciendo, pero la adaptación ha sido complicada, pero ya estamos. Tú que eres aún muy joven y tienes mucha experiencia en segunda división, todos sabemos que la segunda división española es la leche, o sea, puede ser que sea mejor que en muchas primeras divisiones de otros países. ¿Qué diferencia hay entre primera y segunda? Tú ahora que has debutado este año en primera y demás, ¿qué es eso que ves tú que es más diferente? Bueno, yo creo que el ritmo que hay de balón, los equipos de 4 y 4 te hacen una lavadora y te pierdes ahí. Y luego sobre todo la calidad a la hora de finalizar. Cometes un error y muy malo tienes que hacer para que ese error no acabe en gol. Como es un error garrafal, que a lo mejor en segunda división la fallan o no tienen esa calidad para poner a la escuadra y que el portero la pare, aquí hemos cometido errores de decir ¡ay! Y han sido gol. ¿Pero contra un equipo grande o contra cualquiera? Contra cualquiera, yo qué sé, a lo mejor Cartagena te lo hace y le relajas en una defensa y te mete gol, pero es que Sota, por ejemplo, también, o Peñíscola, que bueno, ahí está. Entonces es que ahora mismo en primera división yo creo que no hay un equipo que no te condene ese error con un gol o con una acción que te pueda acabar el gol. Y yo creo que es eso. Bueno, pues nada, Adri, encantado de charlar contigo y nos vemos en los pabellones. Sí, un placer.